¿Cómo sobrevivió? ¿Fue un milagro, una casualidad quirúrgica o una falla monumental del sistema de seguridad? ¿Cómo sobrevivió Trump? Detalles del atentado que casi cambia la historia. El 13 de julio de 2024, en una tranquila tarde de campaña en Pensilvania, una bala estuvo a punto de reescribir la historia política de Estados Unidos. Donald Trump, exmandatario y candidato presidencial, fue víctima de un atentado que no solo dejó sangre en el escenario, también dejó preguntas que aún no tienen respuesta. Hoy no hablamos de ideologías, sino de hechos, de cómo un joven armado burló a uno de los servicios de protección más sofisticados del mundo, y de cómo una imagen, un puño ensangrentado en alto, se volvió símbolo de resistencia y también de vulnerabilidad. ¿Fue suerte, falla de seguridad o algo más? Comenta en Sombras del Conflicto tu teoría sobre cómo Trump sobrevivió y sigue con nosotros los detalles ocultos. Empecemos. El disparo exacto y el segundo que salvó su vida. Eran las 18:15. El sol caía sobre Butler, Pensilvania, mientras Donald Trump hablaba ante miles de seguidores. Todo parecía normal, hasta que sonaron los disparos. En apenas segundos, una bala rozó su oreja derecha, provocando un sangrado visible. La multitud entró en pánico. Pero Trump, contra todo pronóstico, levantó el puño con la mano ensangrentada. Esa imagen recorrió el planeta. Una figura herida, desafiante, sosteniéndose de pie mientras los cánticos de Estados Unidos llenaban el aire. Fue una fotografía que pareció sacada de una película, solo que era real. Sin embargo, fuera del escenario la situación era crítica. Cory Comperatore, un asistente del evento, murió al instante. Otras 2 personas resultaron heridas. A solo 153 metros del podio, el tirador había logrado abrir fuego, y nadie lo había detenido a tiempo. El tirador, joven, novato, pero letal. El agresor fue identificado como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, sin antecedentes, sin historial psiquiátrico, sin ninguna alerta en los radares de inteligencia. ¿Cómo un desconocido logró acercarse tanto al corazón del poder? Crooks disparó desde un techo, usando un rifle AR-15, el arma más popular entre tiradores civiles. La distancia no era imposible. Según los expertos, era un tiro sencillo para alguien con entrenamiento básico. El viento era mínimo. El objetivo estaba estático, pero Crooks falló por centímetros. Fue literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Este no era un asesino profesional. Todo indica que no calibró bien su rifle, y quizás no entendía del todo cómo usarlo con precisión. Y sin embargo, su sola presencia armada expuso un vacío que ningún protocolo debería permitir. Una azotea no asegurada a menos de 200 metros del candidato presidencial. El enigma de Crooks, sin antecedentes, sin señales, pero con rabia. El perfil psicológico de Thomas Crooks desconcierta. No tenía historial de violencia, trabajaba en un hogar de ancianos, no había señales visibles de radicalización. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? Un dato desconcertante. Donó $1 a un grupo político liberal el día de la toma de posesión de Joe Biden. Meses después se registró como republicano. ¿Una contradicción ideológica o simplemente un joven confundido? Vestía una camiseta del canal Demolition Ranch, famoso por su contenido sobre armas. No es ilegal, pero sí revelador. Era un entusiasta del armamento, alguien fascinado con los rifles y la estética militar. Un excompañero de clase aseguró que sufrió acoso escolar extremo. Años de aislamiento, de silencios. Tal vez no fue la política lo que lo llevó al límite. Tal vez fue una mezcla de resentimiento, frustración
y un acceso fácil a armas de guerra. Y eso, en un país tan polarizado como Estados Unidos, es una combinación peligrosísima. El servicio secreto bajo la lupa. Falla táctica o negligencia. Los agentes del servicio secreto tienen una misión: proteger al presidente, actual o pasado, cueste lo que cueste. Y ese 13 de julio, fallaron. Crooks estuvo varios minutos en un tejado sin ser detectado. Vecinos y asistentes lo habían visto subiendo con un rifle. Se avisó, pero la respuesta fue lenta. Incluso un policía local subió por la escalera y cayó al suelo tras ser apuntado por el tirador. Segundos después comenzaron los disparos. 2 equipos de francotiradores estaban desplegados. Uno tenía visibilidad parcial. El otro, al sur, fue quien finalmente abatió al tirador. Pero ya era tarde. Una persona había muerto. Trump sangraba. Y todo el mundo estaba viendo. Ahora se exige una investigación federal. Se cuestiona por qué no se aseguraron los puntos altos cercanos al evento. ¿Por qué no hubo mejor coordinación entre la policía local, estatal y federal? El Congreso quiere respuestas, y lo cierto es que este atentado pudo evitarse. ¿Crees que el servicio secreto merece una purga tras este fallo? Vota en comentarios. Sí, no hay debate en sombras del conflicto. Continuamos. El símbolo de un país fracturado, más que un ataque político. Este no fue solo un atentado contra un político. Fue un golpe simbólico contra la estabilidad de un país fracturado por el odio y la polarización. Estados Unidos vive una era de extremos. Las redes sociales amplifican el odio. Las conspiraciones se viralizan más rápido que los hechos. Las armas están al alcance de cualquier mano frustrada. Y figuras como Trump, que polarizan con fuerza, se convierten en blancos móviles del fanatismo. El FBI catalogó este hecho como terrorismo doméstico. Pero más allá de las etiquetas, lo ocurrido en Pensilvania es un espejo. Uno que muestra una nación al borde del abismo político y social. La bala que rozó a Trump también rozó el frágil equilibrio de la democracia estadounidense. Donald Trump sobrevivió. Pero el intento de asesinato reveló algo mucho más inquietante: lo cerca que estuvo Estados Unidos de una catástrofe política. Un joven de 20 años, sin historial criminal ni entrenamiento militar profesional, logró posicionarse a menos de 200 metros del podio presidencial con un rifle semiautomático cargado. Disparó, rozó, falló, por centímetros. Este no fue solo un atentado contra un candidato. Fue una grieta abierta en la seguridad nacional. Un espejo que muestra lo expuesto que está el país cuando el odio se combina con la negligencia. Las teorías extremas y la desinformación ya no son solo ruido de Internet. Ahora tienen rostro, armas y consecuencias reales. La figura de Thomas Crooks encarna un fenómeno preocupante. El atacante sin causa clara, sin grupo detrás, pero con acceso ilimitado a armamento. Un producto de un entorno polarizado, de instituciones desprestigiadas y de un país que ya no confía ni en su propio sistema de protección. ¿Cuántas veces más se podrá esquivar la tragedia por apenas unos milímetros? La bala falló, pero la polarización sigue. ¿Está EEU al borde de una guerra civil? Suscríbete a Sombras del Conflicto para nuestro próximo análisis. Activa la campana y comenta. Hasta la próxima.